Ya. Boris, buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Tiene cámara? Sí, pero está mal, Lice. ¿Y no ha hecho arreglar hasta ahora su cámara? No, Lice, no hay tiempo. ¿Qué es de Andrés? Buenas tardes, Lice. Buenas. A ver su cámara. Aún no tengo cámara, Lice. Pero no es que por computadora o por celular está. Por computadora está. Ay. Benjamín. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. A ver, habilíteme su cámara. Ahora, bien peinadito había estado. Muy bien. Gracias, Lice. Entonces, ahora vamos a ver la tercera parte del tema número 5, que es la evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura. No debemos olvidar, como hemos ido viendo en el desarrollo de nuestros temas anteriores, ¿no? Cuán importante es poder sistematizar la información, que nosotros podamos desarrollar dentro del diagnóstico del plan. Y cuando decimos nosotros debemos, en este caso, sintetizar la información, ¿no? Una de las mejores herramientas que utilizamos es la técnica del mapeo. Es decir, veíamos de que efectivamente en el plan, cuando se elabora el diagnóstico, se escribe las características de infraestructura, hacemos la evaluación del transporte, decimos las carreteras están buenas, las carreteras están malas, les falta esto, les falta el otro, etcétera, ¿no? Entonces, pero tenemos tales servicios, hay servicios en ruta, que en este caso son las gasolineras, hay otros servicios hospitales, o hay postas sanitarias, los atractivos, etc. Vamos nosotros describiendo, y esa descripción lógicamente que es escrita, es narrativa. Pero nosotros necesitamos sintetizar esa información. Y para eso decíamos, utilizamos los mapas temáticos. Habíamos visto de que hay una estrategia dentro de la planificación donde en primera instancia, es decir, se van dibujando los mapas temáticos, un tema. Mapa temático significa que es de tema, un tema. Un tema puede ser, por ejemplo, carreteras, vialidad. Entonces se hace el mapa que se lo sacas, lógicamente, la base de ese mapa hay que sacarla de los mapas de ABC, que es en este caso las responsables de las carreteras en Bolivia, que son mapas oficiales, y se hace una copia de esas características de las carreteras. Otra, tendremos que elaborar un mapa de servicios. En este caso, me ha entrado una hormiga a mi oreja. En este caso, servicios, pueden ser servicios médicos, postas sanitarias, etcétera. Entonces, hay una fuente oficial gubernamental que nos va a un mapa de estos. Entonces, tendremos que, viendo la parte que nos corresponde trabajar dentro del plan, si es un plan municipal,
la jurisdicción del municipio, entonces ahí pondremos, dibujaremos, mandaremos a dibujar. También ahora todos son sistemas informáticos, ¿no? Software especializados, entonces hay que interpolarla y traspasar la información, y esa información, lógicamente, tendremos que nosotros ir ahí añadiendo los otros aspectos. Pueden ser de servicios, si son hoteles, si son gasolineras, si son baños higiénicos, donde hay un cruce, donde hay que pagar peaje, donde hay una cabina telefónica para utilizar Wi-Fi, etc. Entonces, hemos dicho, elaboramos mapas temáticos de toda esa información que nosotros hemos escrito en el plan, pero la vamos a sintetizar, la vamos a resumir en base a, en este caso, a imágenes, a visualizaciones, a mapas que va a tener una simbología. Y esa simbología, decíamos, se llamará, en este caso, puede ser leyenda, ¿no? Generalmente es la leyenda, qué significa cada uno de esos símbolos. Entonces podemos, en este caso, sobreponer un mapa de vialidad. Sobre el mapa de vialidad ponemos otro mapa que es el mapa de servicios generales. Sobreponemos otro mapa que pueden ser de servicios turísticos, y sobreponemos un cuarto mapa y va a ser, por ejemplo, de atractivos turísticos, y de esos 4 mapas sobrepuestos, ¿no? Como si fuesen uno sobre el otro, se saca un solo mapa que va a tener la información de los 4 mapas, a pesar de que tenemos independizados los componentes en cada uno de los mapas. Y el resultado de esos mapas, que están integrando todas lo que concierne a la actividad turística, lógicamente que va a servir también como base fundamental, a pesar que lo trabajamos bajo escalas y todo eso en el plan de desarrollo, pero también va a servir como una herramienta para la información turística, ¿no? Y esta información turística la van a otorgar los operadores de turismo o los entes oficiales de turismo. A pesar de que hoy tenemos el sistema de Google Maps, que inclusive nos informa y nos da los lineamientos de recorridos, tiempo de recorrido, kilometraje, nos dice a la mano derecha, a 100 metros va a encontrar la curva, a los otros 100, a los 200 metros tuerce a la derecha, más para que nos lleve a un punto definitivo que nosotros marcamos en este software, ¿no? En esta aplicación. Pero nosotros necesitamos tener esto por escrito. Nosotros necesitamos tener dibujado. Claro que nos va a ayudar mucho seguramente las imágenes satelitales, ¿no? También la obtención de información de Google Maps, ¿no? Y también vamos a ver de que hay un sinnúmero de otras aplicaciones y otras técnicas para la obtención de esta información, pero al final lo que nosotros logramos tener y nos interesa a nosotros tener es esto. Este tipo de material, donde nosotros tenemos aquí la simbología, que en algunos casos se llama simbología o se llama leyenda. Todo lo que está pintado con rojo son alimentos y bebidas. Todo lo que está pintado con amarillo, según la leyenda, son tiendas y galerías. Todo lo que está pintado con verde es hospedaje. Todo lo que está pintado con azul son servicios sanitarios.
todo lo que está pintado en lila son sitios de interés. Todo lo que está pintado. El de arriba, el primero alimento y bebida es naranja. Tenemos pintado con rojo, es todo lo que son salas. Perdón, salud. Todo lo rojo es salud. Y todo lo que está pintado con color verde es recreación. Entonces, esta es una simbología o leyenda general y aquí, a partir de acá hacia abajo, ya encontramos la parte de la especificidad. Estos símbolos son trabajados de acuerdo a estándares internacionales. Para el caso de Bolivia, en el año 1986, 85 y 86, el ente oficial del turismo se llamaba Instituto Boliviano de Turismo y sus siglas eran el IBT. El IBT en ese entonces, ya en base a los parámetros de señalización turística que había sacado el BID, ¿no? La OEA, Organismos de Estados Americanos con un financiamiento del BID, la OEA logró sistematizar para toda América Latina, lógicamente que ellos también veían la parte de la simbología que se tenía en el resto del mundo, ¿no? Especialmente en Europa. Entonces sacaron el manual de señalización turística para Bolivia. Y este documento fue entregado a todas las direcciones departamentales de turismo, porque es decir que antes no había gobernaciones, ¿no? Antes eran prefecturas. Entonces se hizo la entrega de este documento e inclusive en este manual de señalización turística, que ahora debe estar, ustedes entran al internet y encuentran maravillas sobre señalización turística, estos manuales que eran en físico, en papel, ¿no? Inclusive establecían las características y el tamaño y los materiales y los colores que iban a tener la señalización en carreteras para la actividad turística. Por ejemplo, hotel es una H y eso se utiliza en todo el mundo. Es decir, una H significa un hotel. Y había que poner en un círculo o en un óvalo. Y había que, es decir, este manual establecía inclusive el color de fondo de pintura que había que utilizar. El tamaño de los paneles, ¿no? Si generalmente eran todos en estructura de hormigón armado, ¿no? Cuánto de ancho debería tener los soportes, los pilares, el largo y el ancho del cartel, es decir, todo por medidas estaba ya determinado en ese entonces para poder hacer y tener la señalización turística en Bolivia y que responda lógicamente a los estándares mundiales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, vemos, aquí tenemos, este es el icono de una gasolinera. Aquí tenemos banco, una E, estacionamiento. Acá tenemos buses, porque en México los llaman camiones, esto es de México. Luego tenemos arrendadora de vehículos, que son rentacar. Aquí tenemos supermercados, que es un canastillo. Aquí tenemos una plaza comercial, el símbolo, la H del hotel, correos de un sobre, farmacias, una cruz bajo fondo negro, hospital, una cruz en fondo blanco, una cruz roja. Aquí tenemos Marina, la oficina de la Marina. Aquí tenemos un parque donde se pueden poner
en este caso, casas rodantes. Aquí tenemos un taco, que para ellos es ya una tortillería. Acá tenemos panadería. Aquí tenemos la roba, que es el internet. Aquí tenemos el símbolo de caminatas. Ya están yendo a actividades. Acá tenemos áreas para nadar. Acá tenemos áreas de playas, una sombrilla. Acá tenemos baños. Acá tenemos un campo de golf, área para pesca, para buceo, para hacer descensos en agua. Acá tenemos observación de aves, observación de ballenas, área para observar tortugas, ciclovías. Y tenemos aquí kayak. Luego, en la parte ya geográfica, tenemos el color naranja, claro, que son zonas peatonales para caminar. Estas son las zonas peatonales. Estas son las calles principales y estos son lugares que corresponden a centros históricos. Y nosotros podemos ir, en este caso, observando, ¿no? Si vemos, por ejemplo, aquí tenemos hoteles. Acá tenemos Cabo San Luis. Significa que esto nos lleva al Cabo San Luis. Si nosotros vemos el color amarillo, significa que son calles o avenidas principales. Y en muchos de los casos pueden ser inclusive carreteras, ¿no? Miren, todo lo amarillo significan avenidas, calles principales, etc. Y aquí vamos viendo toda la parte de la oferta hotelera. Toda esta parte. Ahora, aquí tenemos el color naranja, que significa zona peatonal. Entonces, toda esta parte es para poder caminar, para peatones. Mi ensalada, sardina cantina, dulce cielo, Villa Valentina, son sectores de caminata. Luego podemos ver aquí ya la parte de sectores que están mucho más desarrollados turísticamente, como son el Cabo Finet, ¿no? Y toda la parte de la hotelería. H son hoteles. En todo este sector hay hoteles, 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 hoteles. Aquí, por ejemplo, podemos ver la línea punteada con verde, es ruta de ciclismo, que en este caso son las ciclovías, ¿no? Y aquí está el símbolo, la simbología que nosotros, espérense, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este símbolo de acá, lo encontramos acá, ¿no? Y la línea punteada la encontramos acá. Entonces significa que esta es una ciclovía. Y toda esta ciclovía, independientemente que aquí hay un camino principal, una avenida principal, toda esta parte es una ciclovía. Y esta ciclovía tiene dos puntas, una que puede bajar hasta acá. Continúa por acá. Hasta el puerto Cabaos. Para llegar acá. Y la otra punta que va por este otro sector. Hasta la carretera. Hasta acá. Entonces, luego podemos nosotros observar, aquí hay un espacio de zona peatonal, estoy acá, naranja, y ese punto naranja lo veo acá, y veo aquí que la actividad es caminata. Entonces, aquí tengo la caminata. Y esta caminata
se hace por todo este sector. Está el símbolo de un hombrecito caminando y que llega acá. Luego tengo aquí un pájaro. Observación de aves. Aquí está. Este es el símbolo y aquí yo puedo observar aves. Cualquier tipo, pueden ser aves marinas. En general le ponen aves, porque deben ser aves marinas. No sé qué tipo debe ser. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este símbolo que aquí se pueden ver delfines, ballenas, etc. Y así se va recorriendo, ¿no? Estos ya son los nombres de las calles, ¿no? El paseo Finisterra, por ejemplo, todo este sector. Y si vemos el sector verde, son áreas de recreación. Y aquí, ¿qué tipo de área de recreación es? Aquí estoy viendo la simbología que la voy a identificar. Aquí arriba es golf. Entonces, el área recreativa es un campo de golf acá. Porque aquí está el golf. Entonces, todo lo verde son áreas recreativas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, observan cómo se puede transferir y sintetizar la información que está escrita en inextenso. Esto se debe describir antes de llegar a este mapa. Deben haber unas 40, 50 hojas que describe todas las características de este espacio físico, que en el fondo es un espacio turístico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la colonia magisterial, porque allá se manejan por colonias, allá no son barrios en México, son colonias. Aquí tenemos la colonia Chapmitzal y toda la opción que se puede tener para desarrollar actividades recreativas. El color naranja es, como decíamos, son sectores, zonas peatonales. Aquí tenemos un Cabo, Watts Army, es decir, todos estos sectores son zonas peatonales. Y aquí ya vamos viendo, por ejemplo, aquí hay un hospital, porque aquí el símbolo nos está llevando acá, a un hospital, ¿no? Acá tenemos un Walmart, que es un supermercado. Aquí ustedes ven el carrito de supermercado aquí arriba, donde estoy marcando. Bajo acá, y aquí está. Ese es un supermercado. Inclusive lleva el nombre del supermercado, que es el Walmart. Luego vamos a ver, por ejemplo, panadería. Aquí estoy marcando con rojo en la parte de la simbología de la leyenda, la panadería. Y aquí encuentro una panadería. Entonces significa que ahí hay una panadería. Aquí hay transporte público. Allá llaman camiones o los llaman peceros. Aquí sería trufi, taxi trufi, micro, etc. Y esa nos corresponde a camiones, que está acá. Entonces, cómo la información en base a la leyenda nos permite a nosotros identificar en un vistazo todas las características que pueda tener ese destino turístico que lo estamos trabajando dentro de la planificación. Entonces, todo por ejemplo, este material ya es, este mapa con su leyenda, ya es un material promocional, es un material de información turística para los turistas del Cabo San José. Pero ¿de dónde sale este material? Lógicamente del plan de desarrollo de este sector, que los mapas están trabajados a escala
en el plan de desarrollo, porque aquí, aquí han puesto mapa no escala, porque generalmente se pone la escala, que la escala significa uno de estos. Si ponemos así, así se pone la escala, significa, puede ser 100 metros. 1 a 100. Entonces, este pedacito de ese tamaño, en la realidad significa 100 veces más, o puede ser 1000 veces más, ¿no? Esa es la escala. En este caso pone mapa no escala, mapa no a escala. Entonces, si nosotros seguimos viendo el recorrido, ¿no? Aquí vemos las calles, el nombre de las calles, la prolongación de la 5 de Mayo, después tenemos la Benito Juárez, tenemos la Coronado, las avenidas, las calles, y si nosotros nos vamos al color celeste, aquí estamos viendo el celeste, vemos que significa todo esto el centro histórico. Desde la catedral, en el Zócalo. Y hemos dicho que en México las plazas se las llama zócalos, ¿no? E inclusive ponen las 9, 10, 11, 12, la numeración de los atractivos, y en algunos otros casos también hay numeraciones de las carreteras, de los caminos. Dicen la autopista 12, ¿no? Entonces, eso se tiene que establecer justamente en la caracterización que tienen los mapas. Aquí tenemos la parte de los paseos, la calle de los paseos de las misiones. Acá tenemos actividades diversas. Y todo lo verde, como decíamos, son recreación, ¿no? Áreas de recreación. Todas estas son áreas de recreación. Esto es el estero de San José, la observación de aves, y aquí inclusive vemos que también hay actividad de una ciclovía. Preguntas. No, Lice. Está claro, ¿no? Sí, Lice. Está clarísimo. Entonces, como decíamos, podemos nosotros sintetizar la información, en base a la simbología y a las leyendas para que uno pueda ubicarse. Porque si no hay leyendas, no hay simbología o leyenda, ¿qué significará esta cosita? No sabemos qué había significado. Pero si me voy a la simbología, significa una panadería, decimos. Este otro es una tortillería, donde hay tacos, una taquería. ¿Esto qué es? Es correo. Entonces, debe haber ahí un correo, y ahora justamente se utiliza mucho, muchas veces uno no tiene, cuando es turista, no tiene, es decir, acceso al Wi-Fi, a no ser que tuviera que comprar, que resulta muy caro, ¿no? Utilizar tus megas de tu país de origen. Entonces, si uno va a estar mucho tiempo allá, mucho tiempo, decimos más de 10, 15 días, en cualquier ciudad, lo aconsejable es comprarte un chip, y con ese chip cargas también tus megas para que siga funcionando tu WhatsApp. Si no, hoy en día estos correos antes significaban que aquí había el cajón postal, pero ahora también vemos de que hay sectores donde uno puede parar y tiene Wi-Fi gratuito, ¿no? Por eso que aquí vemos el Internet, ¿no? Hay Wi-Fi gratuito, entonces hay uno con su celular directamente, porque ahí te dan inclusive, no necesitas ni clave, solamente te dice es el sector del Batán, de Barth. Entonces ahí en tu WhatsApp aceptas y ya tienes, y te dan inclusive tiempo limitado. Máximo te dicen 20 minutos. Entonces uno tiene opción de poderse contactar gratuitamente con el WhatsApp. Aquí tenemos otro tipo de mapa de instalaciones, en este caso son portuarias y de aeropuertos. Y lo interesante en este mapa
es de que se tiene una macro localización, es decir, una macro ubicación. Hasta acá corresponde, hacia el norte de acá, corresponde a Estados Unidos. Y de acá corresponde a México, porque este es el Golfo de México. Y este mapa que estamos viendo aquí arriba está representado acá. Entonces, uno tiene la opción de poderse ubicar dentro del mapa general de México si está hacia el Golfo. Toda esta parte del Golfo llega hasta Cancún, o estamos hacia el Océano Pacífico. Estamos en el Océano Pacífico. Y en este caso, esta parte, por mucho tiempo se ha denominado el Mar de Cortés, que es acá. Y aquí tenemos las coordenadas, los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Y aquí vemos, por ejemplo, los aeropuertos. San José de Cabo, tenemos el aeropuerto de Pichinguichi. Después tenemos estos puntos que dice destinos de los barcos. Ustedes ven esta simbología, destinos de los barcos. Eso significa de que los barcos zarpan o llegan a Isla Espíritu Santo, Isla de la Partida, Isla San Francisco, Isla San José. Ahora, en muchos de los casos, esto mismo se puede trabajar incorporando una simbología si son cruceros, ¿no? Aquí tenemos San Evaristo, ¿no? Destino de los barcos. Acá porque estos ya son puertos. Puerto Los Gatos, entonces es un puerto grande. Puerto San Evaristo, ¿ya? También es destino de los barcos. Acá tenemos aeropuerto de Loreto. Y entonces aquí es un mapa temático entre instalaciones portuarias y aeroportuarias. Y en esta parte, que sería este sector, que es este, ya tenemos el aeropuerto de Ciudad de Obregón y tenemos también de la ciudad de Guaymas. Y aquí tenemos carreteras. Esta debe ser una principal ruta, ¿no? Que va de San Ignacio y va toda la parte de la costa. Santa Rosalia, Muelegue, ¿no? Sigue bajando hacia los puertos, llega a Loreto y de Loreto ya ingresa hacia Ciudad de Insurgentes para llegar a López Mateos. Y después llega a Ciudad de Constitución y esta carretera debe ser autopista o carretera principal Pichilingüe para llegar hasta La Paz, Ciudad de La Paz. Y luego baja hasta Todos Santos para llegar al Cabo de San Lucas. Acá tenemos otro mapa temático que es un mapa de ruta del vino y de quesos en Querétaro. Y aquí la leyenda nos han puesto de las queserías, ¿no? Y de las viñas, las áreas vinícolas. Los puntitos, por ejemplo, aquí dice el puntito verde significa abierto al público y son visitas guiadas. Los que no tienen los puntitos significa que no hay visitas. Son bodegas o viñedos cerrados. Entonces, hemos dicho siempre en un mapa debe incorporarse el punto de salida. Para este caso, el punto de salida es la Ciudad de México. De Ciudad de México estamos yendo hasta Querétaro. Lo primero que encontramos es una caseta, que en este caso es el peaje. Esta es la autopista México-Querétaro. Entonces tenemos la autopista. Aquí tenemos la segunda caseta. Y si seguimos la autopista, vamos a llegar hasta la ciudad de Querétaro. Y tenemos opciones de ingresar por carreteras, ¿no? En este caso, aquí los números representan el número de carretera. Por la 120 podemos llegar a las minas de ópalo, que se pueden hacer visitas, ¿no? Y aquí llegamos ya a desarrollar todo lo que está
con lila significa las vinivitícolas, ¿no? Aquí tenemos. Vinivitícolas. Las que están con verdecito, aquí están especialmente las con verdecito, la D, la B, etcétera, son viñas que se las puede visitar y ahí inclusive guiar. Acá tenemos un pueblo mágico. En México lo que han hecho dentro del Plan Nacional de Turismo de México, han desarrollado y han clasificado a pueblos mágicos como aquellos pueblos, ciudades o pueblos que tienen un sinnúmero de atractivos turísticos y de que deben ser fomentados y deben ser impulsados, ¿no?, por el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos estatales. Y así vamos subiendo. Por ejemplo, aquí tenemos viñedos, la Redondera, aquí tenemos las queserías, ¿no? Aquí tenemos las queserías que están con color naranja, así que aquí tenemos Ezequiel Montes, y decíamos, todo lo que está con verde es donde sí se pueden hacer visitas de las viñas y hacer degustaciones. Cadeyerta, por ejemplo, ha sido declarado también otro pueblo mágico por su importancia turística, que debe tener artesanías, atractivos, etcétera, ¿no? Luego también la ciudad de Bernal, ¿no?, que es un pueblo mágico, aquí lo podemos ubicar. Y aquí tenemos un área de ganado de pastoreo y quesería, pero no se puede visitar porque no tiene el puntito verde. En cambio, aquí sí. Aquí tenemos una viña, ¿no? Vinos Cantés, que se puede hacer y nos ofertan una visita guiada en Atongo. Y así sucesivamente se va viendo. Aquí, por ejemplo, aquí hay otra quesería, pero donde no hay visitas. Esa es la forma en que nosotros logramos sintetizar nuestra información. Aquí tenemos un corredor turístico, según el autor Bullón. El corredor turístico, este es un corredor turístico de estadía, costero, ¿no? Entonces, de estadía, porque hay opción para poderse quedar un día en un hotel, otro hotel. Entonces, ustedes ven aquí las H's, como en el primer, esta es la simbología del primer mapa que vimos. Todas las H son hoteles. Y aquí inclusive incorporan en diagonal el nombre del hotel. Entonces, tienen una gran diversidad de actividades. Aquí vemos también las ciclovías, toda la parte de ciclovías. ¿Preguntas? No, Lice. Ya, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente.